Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amada iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares por medio de esta grabación y poder también compartir con ustedes este saludo, pero también compartir la palabra del Señor que el Señor nos provee, ¿cierto?, por medio de las Sagradas Escrituras para beneficio de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida práctica, como principalmente con la temática que estamos trabajando, como esposos, esposas, como familia. Damos gracias al Señor porque hoy día, domingo, es un día también especial para los papás, es el día de los papás, así que en nuestro día, así que damos gracias al Señor porque Él nos ha bendecido, ¿cierto?, con esta tremenda bendición de poder ser y tremenda labor que el Señor nos ha dado también de poder no tan solo ser esposos, sino que también ser padres. Así que damos gracias al Señor eh, porque Él nos enseña por medio de su palabra, por medio de las enseñanzas que podemos encontrar en las Escrituras. Él nos guía para poder ser padres que podamos principalmente amar a nuestros hijos, respetarles, honrarles y también ser aquellos padres que también sean preocupados de su integridad física, de su alimentación, de sus estudios, poder proveer para ellos para que puedan también ser hombres y mujeres principalmente amadores de Cristo y en segundo lugar también ser hombres que también sean un aporte en la sociedad como cristianos, como hombres, como mujeres y también con los estudios que cada uno de ellos está siguiendo. Damos gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros, Él es bueno con nuestras familias, Él es bueno con nuestros matrimonios, Él es bueno con nuestros hijos y Él es fiel, Él provee para nuestras necesidades, Él provee para que podamos estar cómodos, tranquilos, protegidos de la lluvia, del frío, del sol y damos gracias al Señor porque cada día podemos ver su fidelidad en nuestras vidas. Hermanos queridos, quiero invitarles a tener un tiempo de oración para que podamos ya pasar a la palabra del Señor, a esta enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado de vida. Gracias porque podemos estar reunidos como familia. Gracias, Padre Celestial, porque podemos estar en torno a tu presencia. Gracias, Padre Celestial, porque podemos estar unidos, conectados como iglesia, virtualmente, Padre Celestial, pero estamos unidos también en el Espíritu. Gracias, Dios del cielo, porque usted nos habla por medio de su palabra y hoy queremos escuchar su voz, queremos escuchar el consejo sabio que usted nos tiene para nuestras vidas. Gracias, Dios del cielo, por esta bendición que tenemos de poder abrir la palabra de Dios, tu palabra, en nuestro hogar y poder nutrirnos de ella, poder alimentarnos de ella y así también llevarla a la práctica, llevarla a la aplicación en nuestra vida diaria, como familia, como esposos, como esposas, como hijos, como ciudadanos, Señor, de este país y también como obviamente como cristianos, Señor, como hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos oír tu voz por medio de tu palabra, por estas santas escrituras, Señor, que tú nos has dejado para poder caminar por ellas, Señor, obedeciéndolas y llevándolas a cabo, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos en nuestra serie de sermones, ¿cierto?, titulado El propósito de Dios para la familia. Y ya el día jueves estuvimos enseñando, ¿cierto?, recibiendo la enseñanza de la palabra del Señor que tiene que ver con el segundo principio que estábamos viendo, que el segundo principio es los maridos deben proteger y proveer para nuestra familia. Amén. Los maridos y padres, ¿cierto? Tenemos esa labor, ese deber que el Señor nos ha dejado de ser los proveedores y protectores de nuestra familia. Estuvimos viendo también en ese sermón el día jueves, en el sermón anterior, que los maridos debemos ser proveedores de la protección física de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos,
y esta protección no es tan solo física, sino que también es espiritual. Amén. Debemos nosotros protegerles espiritualmente, guiarles espiritualmente como pastores de la familia. Amén. También nuestro rol como esposos, como maridos, como padres es de llevar la provisión económica para nuestras familias. Amén. Y también, además, el esposo, dentro de nuestras labores como esposo, debe también ser el suplir las necesidades sexuales también de nuestra esposa, así como también es deber también de la esposa suplir las necesidades sexuales de el esposo. Amén. Ahí estuvimos trabajando lo que nos habla la palabra de Dios con respecto a este tema. Y también el rol del marido y padre también implica ser proveedores espiritual del hogar, ser el pastor de la familia, ser el pastor de nuestra esposa, ser el pastor de nuestros hijos para guiarles y enseñarles la palabra del Señor, ¿cierto? Que no sea que nosotros como familia podamos descansar en la iglesia, podemos descansar en el pastor, podamos descansar en los maestros de la escuela dominical, que podamos descansar en nuestros consejeros de jóvenes, de adolescentes, sino que principalmente esta labor nos corresponde a nosotros como papás, amén, como padres, de poder instruir a nuestros hijos, enseñarles las Sagradas Escrituras, enseñarles quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo, qué es lo que vino a hacer Jesucristo en nuestras vidas a este mundo. Amén. Esa es una labor importante que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Y hoy, hermanos, continuando con nuestra serie, de sermones, hoy nos corresponde el principio número 3, que tiene que ver, hermanos, con que la esposa ha de respetar y someterse fielmente a su marido. Amén. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 33, escribe a la iglesia lo siguiente: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa. Amén. Cada esposo debe amar a su esposa como a sí mismo. Amén. Y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Amén. La tarea de la esposa consiste en ayudar a su marido a edificar una familia y una sociedad fuerte y piadosa. Amén. Tanto maridos y esposas han sido creados por Dios a su imagen. Esto significa, hermanos, que ambos son iguales en términos de valor y dignidad delante de nuestro Creador, delante de nuestro Señor y Dios. Amén. Estos marido y esposas deben cumplir su función en el matrimonio sobre la base del respeto mutuo. Amén. El principio metafórico del matrimonio en las Sagradas Escrituras, como ya se ha dado a conocer en los sermones anteriores, ¿cierto? Es la relación entre Cristo, ¿cierto? El esposo, y la iglesia, la esposa. El esposo, Cristo, es cabeza de la iglesia. Amén. Y asimismo, nosotros los maridos, los esposos, somos cabeza de nuestra familia. Amén. Tomando esta metáfora, el apóstol Pablo enfatiza, hermanos, la responsabilidad especial del marido como líder o pastor y protector de su esposa, y el llamado de la esposa es a aceptar ese rol que el Señor le ha otorgado al esposo. Amén. La esposa debe asumir y respetar y aceptar el rol que Dios le ha otorgado al esposo de ser cabeza del hogar. Amén. Tanto en este caso, hermanos, así como la iglesia se somete a la supremacía de Cristo, ¿cierto? Así también la esposa se debe someter también al rol, ¿cierto?, que el Señor le ha entregado al esposo de ser cabeza del matrimonio, cabeza de la familia. Amén. Pero, hermanos, esto no significa que la esposa sea inferior a su esposo. Amén. Como ya hemos visto, tanto maridos y esposas han sido creados por Dios a su imagen.
Amén. Esto significa que ambos son iguales en dignidad, ¿cierto? Delante del Señor. Amén. Delante de nuestro Creador. Amén. Su misión, hermanos, su misión de que nuestra esposa sea sumisa delante del esposo no significa que nuestra esposa sea inferior a nosotros los esposos, los maridos. Amén. Sumisión no significa que la esposa, hermanos, dé prioridad a la voluntad de su marido antes que a la voluntad de Jesucristo. La esposa es primeramente seguidora de Jesucristo por encima de todo, ¿cierto? Y antes que seguidora de su marido. Amén. Estamos hablando de matrimonios, ¿cierto? Cristianos, ambos cristianos. En Efesios capítulo 5, versículo 5 nos dice lo siguiente. Versículo 25, 26, 27 y 28 en adelante nos dice: esposos, amen a sus esposas. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. El versículo 26 seguidamente nos dice: para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos, nos dice el versículo 28, así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Amén. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Amén. Como lo hace Cristo con la iglesia. Amén. Versículo 33 nos dice: por lo demás, cada uno de ustedes, los esposos, ¿cierto?, ame también a su esposa como a sí mismo. Y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Amén. El deber básico del marido, del esposo, es amar a su esposa. El deber básico de la mujer, ¿cierto?, es respetar y honrar a su marido. La esposa debe amar a su marido. Ahora, el marido debe vivir de tal manera que sea digno del respeto de su esposa. Amén. En Efesios capítulo 5, pero en los versículos anteriores a los que nosotros leímos, del 22 en adelante, 22 al 24, nos dice lo siguiente: ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos, como honran, ¿cierto?, al Señor. Amén. Ustedes, las casadas, las esposas, honren a sus propios esposos, como honran al Señor. Amén. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Amén. El deber básico, hermano, el deber básico de la mujer, de la esposa, es respetar y honrar a su esposo. Amén. El respeto, hermanos, de la esposa a su marido afirma el liderazgo, hermanos, del esposo en la familia. El respeto de la esposa a su marido afirma el liderazgo de su esposo en la familia. La esposa debe afirmar y estimular este liderazgo que el Señor le ha dado a su esposo. Amén. Esposa, deje que su esposo tome el liderazgo de la familia. Anímelo, ayúdelo. Amén. Usted debe ser su ayuda idónea en esta labor. Amén. Que no trate la esposa de sobresalir como autoridad de la familia, sino que debe el deber del esposo, ¿cierto? Es deber del esposo quien debe asumir esa responsabilidad, como ya lo hemos visto en los sermones anteriores. Es nuestro deber, es el rol que Dios nos entregó a los esposos, a los maridos, a los padres, de ser cabeza del hogar. Amén. Pero nosotros, como esposos y padres, debemos vivir de tal manera que sea digno, hermanos, que seamos dignos del respeto, ¿cierto?, y del amor de nuestra esposa y también de nuestros hijos. Amén.
Si usted es esposa, amén, hermana, si usted es esposa, ¿cuán inclinada ha estado a seguir la iniciativa y el liderazgo de su marido? ¿Cuán inclinada ha estado usted a seguir la iniciativa y el liderazgo de su marido? ¿Usted acepta, usted honra, hermana, y se somete firmemente a la dirección que su esposo determina que es mejor para la familia? Quizás usted le gustaría que su esposo asumiera más liderazgo, o quizá cree que le falta sabiduría a su esposo para poder sobrellevar este liderazgo o este pastorado dentro de la familia. Hermanas, yo les animo a que usted pueda afirmar y estimular el liderazgo de su esposo en la familia. Anímelo, ayúdelo. Usted debe ser su ayuda idónea. Dedíquense juntos como marido y esposa. Dediquémonos juntos como marido y esposos, hermanos, a la oración, a buscar el rostro del Señor, pidiendo a Dios sabiduría para que ambos, hermanos, cumplamos el rol que Dios nos ha entregado para llevar a cabo, ¿cierto?, en nuestra familia, en aquella familia que el Señor nos ha dado. No dejemos que el mundo, hermanos, no dejemos que el mundo caído, que la sociedad que está allá afuera caída, nos entregue los principios, nos entregue las enseñanzas para formar nuestro matrimonio y para formar nuestra familia. Pidamos la ayuda y la dirección a nuestro Señor por medio de la oración. Y Dios nos ha dado su palabra y el Espíritu Santo nos guiará para encontrar en ellas, en la palabra de Dios, aquellos principios, aquellas enseñanzas que Dios nos ha dado para desarrollar, ¿cierto?, esta labor que el Señor nos encomendó tanto a esposos como también a esposa y también como hijos, como lo vamos a ver en el siguiente sermón. Hermanas, debemos buscar el rostro del Señor juntos como esposos, como matrimonio. Debemos unirnos en oración, esposa y esposos, buscar el rostro del Señor para que sea el Señor guiándonos por medio de su palabra para formar este matrimonio, para darle forma a este matrimonio, para darle forma a nuestra familia de acuerdo a los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. Amén. Que no sea la sociedad que nos entregue esos principios, que no sea el mundo caído que nos entregue esos principios, sino que busquémoslo en la palabra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una Biblia en nuestro hogar y debemos dedicarnos al estudio profundo de las Sagradas Escrituras para encontrar ahí los propósitos eternos que Dios ha entregado para nosotros, tanto como hombres como mujeres, pero también como matrimonio y familia y padres. Amén. Ahora, hermanos, yo sé que más de alguno de ustedes se debe estar preguntando, ¿qué debe hacer una mujer cristiana que está casada con un hombre no creyente? Porque lo que hablamos anteriormente, estamos hablando de un matrimonio que ambos son cristianos, ambos son hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con aquella mujer que está casada con un hombre que no es cristiano? O con un matrimonio que no era cristiano, pero la esposa llegó a ser hija del Señor, ¿cierto? La palabra no guarda silencio en cuanto a qué debe hacer una mujer creyente que por alguna u otra razón, hermano, o circunstancias, está casada con un inconverso, con una persona, con un hombre que no es creyente en Jesucristo, que no es hijo de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, ya la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura
y la conducta respetuosa de ustedes. Amén. Aquí hay un versículo, hermanos, clarísimo a cómo debe ser el comportamiento de una esposa cristiana en frente de un esposo que no es cristiano. Amén. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Pedro aquí está exhortando a las esposas a someterse a sus maridos y de manera especial hace la aclaración, hermanos, de que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, ¿cierto? A la palabra de Dios, a Jesucristo, esto quiere decir que es un hombre inconverso, el Señor puede usar la conducta de esa mujer para atraer a este hombre, atraer a este esposo hacia su presencia, hacia Él, amén, hacia Dios. Debido a nuestro pecado, hermanos, debido a nuestro pecado, la sumisión dentro del matrimonio es de por sí difícil. Es difícil para la esposa muchas veces someterse al esposo, y es difícil muchas veces también del esposo también someterse a su esposa, y los hijos someterse a los padres. Es difícil, pero imagínense, hermanos, cuán difícil debe ser para una esposa cristiana someterse a un esposo que no es cristiano, a un esposo inconverso. Debe serlo aún más, hermanos, más difícil. Pero la obediencia, hermanas, no depende de la circunstancia o lo difícil que pueda ser esto. Si estás casada, hermana, si estás casado con un hombre que no conoce al Señor, que es un inconverso, hermano, tu testimonio de respeto y sumisión puede tener un efecto en la vida de ese esposo no cristiano. Sin lugar a dudas, hermanos, si tu esposo no es creyente, no puedes dejar de predicarle el Evangelio. No puedes dejar de orar a Dios para que se revele, para que Dios se revele al corazón de tu esposo. Amén. Porque no es tu testimonio lo que tiene poder para salvar a tu esposo, sino la hermosa verdad de Cristo, de que Cristo Jesús, ¿cierto?, vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero tu testimonio, hermana, pero tu testimonio basado en el amor, basado en el respeto, basado en la honra de una esposa sometida, debe ser el adorno de esta hermosa verdad de que Jesucristo puede y tiene poder para salvar a tu esposo. Amén. Algunas palabras, hermanas, de estímulo, de ánimo, de aliento a tu corazón en medio de esta situación que tú estás viviendo como esposa cristiana, casada con tu esposo que no es cristiano. Hermana, Dios es poderoso para transformar. No se olvide nunca de esta palabra, hermanos. Dios es poderoso para transformar el corazón. Así como Dios transformó tu corazón, Dios tiene poder para transformar también el corazón de tu esposo. Amén. Por más duro que sea, Dios tiene poder para hacerlo. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios, hermanas, Dios es poderoso para transformar a ese esposo inconverso, a ese esposo que está endurecido en su corazón, rebelde. No deje de orar y clamar a aquel que abre los ojos espirituales y trae luz a los corazones donde no hay luz, donde hay tiniebla. Dios puede traer luz a ese corazón ennegrecido, hermanas. También, hermanos, hermanas, debemos saber que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Probablemente, hermana, tu esposo y aquellos que están cerca de usted no conocen los sacrificios que usted ha tenido que hacer para llevar tu matrimonio de una manera que agrade al Señor. Por un lado, tú estás sirviendo al Señor, pero por otro lado, estás sirviendo al Señor y tratando de sobrellevar tu matrimonio a la luz de la palabra, pero por otro lado tu esposo no te acompaña.
Entonces, hermanas, difícil ha sido vivir de esta manera para ti, pero Dios esto lo sabe, esto Dios lo tiene en cuenta, Él lo ve, amén. Él conoce cada lágrima, hermana, que tú has derramado. Él conoce cada sacrificio que tú has hecho, hermana. Y Él está haciendo que toda esta aflicción redunde en un eterno peso de gloria, como nos dice en 2 capítulo 4, versículo 17. Nos dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades que podamos vivir en este mundo. Hermana, le animo en el Señor a que siga orando, siga predicándole a su esposo, siga enseñándole, siga mostrándose delante de él con respeto, con amor puro, así como Cristo nos enseña en su palabra. Seamos de testimonio para ello. Recuerde que nuestro testimonio, su testimonio delante de su esposo es un adorno a la verdad de Jesucristo. Solamente Dios tiene poder para transformar el corazón de su esposo. Pero no se canse de poder servir al Señor, no se canse de poder orar por su esposo y no se canse de poder predicarle a él la palabra del Señor. Es el poder de Dios que puede transformar el corazón de su esposo. Amén. Por eso es necesario que nosotros podamos orar para que Dios se revele a la vida de ese corazón, del corazón de su esposo que está turbado, que está con una venda en sus ojos espirituales, que no puede ver la verdad de Jesucristo. Pero oremos al Señor, pidámosle a Dios que se revele. Pídale a Dios que se revele a la vida de su esposo. Amén. Usted siga adelante sirviendo al Señor, siga adelante mostrando respeto, sumisión a su esposo, porque esto también adorna, ¿cierto?, la verdad de Jesucristo, que es el Salvador de nuestras vidas, el Salvador del mundo. Amén. Que nuestro Señor fortalezca tu vida en todo tiempo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor pueda guiarnos por medio de su palabra en todo tiempo, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de dificultades, en tiempos hermosos que vivimos cada día, sea el Espíritu Santo, sea nuestro Señor guiándonos en todos aquellos tiempos. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de ella a poder ser hombres y mujeres, Padre Celestial, que primeramente amemos a Jesucristo, que honremos a Jesucristo, que podamos servirle a Él y también podamos tomar los ejemplos que tu palabra o los principios que tu palabra nos enseña, Señor, para poder ser aquellos matrimonios que te honren, aquellas familias que honren tu nombre, que busquen tu rostro, Señor, en todo tiempo. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias porque sabemos que tú nos hablas por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer tu palabra en todo tiempo, Señor. Cuando usted nos hable, cuando usted nos reprenda, cuando usted nos exhorte, cuando usted nos anime, cuando usted revele por medio de su palabra pecado en nuestra vida, podamos obedecer, arrepentirnos de aquello y poder seguir a Jesucristo en todo tiempo. En el nombre del Señor Jesús te adoramos, Señor. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nos volvemos a encontrar el día jueves en un estudio más de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que pasen una linda tarde, ¿cierto? Junto también a sus familias. Amén.